Saludamos con Andrés Durán, nuestro compañero de Ecuador en directo. Él ¡Mira, está con la camiseta! Él sí, nosotros desde no. desde el exilio, como dice. Qué vergüenza para Acaba nosotros. de decir Carla que hay que guardar la formalidad, pero está con las gafas y con Qué el sombrero. vergüenza, imagínese qué vergüenza. Andrés desde fuera del país con la piel del Ecuador y nosotros aquí en nuestro país no. El nacionalismo no está en una camiseta. Se me cae el alma al piso. DJ J sí carga la camiseta. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. ¿Cómo están, queridos amigos, compañeros, colegas? Mi querida Carlita, mi querida Mónica, qué gusto verte. Mi querido Jaimito, un saludo muy afectuoso desde acá. Exilio, gustoso de poder compartir con ustedes y en efecto, creo que uno se vuelve más chauvinista cuando está por fuera del país y logra reconocer el valor de la identidad, el valor del patriotismo y sobre todo nuestra hermosa bandera. Así que feliz y contento de poder compartir con ustedes y feliz y contento también de que hoy juega la tricolor querida. Esperemos que le dé un paseo a Paraguay y que logremos demostrar que tenemos la mejor, no solo la mejor defensa, sino el mejor equipo de Sudamérica. Así que a las órdenes en lo que necesiten y pues un gusto y un placer compartir con ustedes. Andrés, bueno, hay varios temas que nos gustaría tratar contigo el día de hoy en este espacio. Esta semana tú trataste el tema de Villavicencio, también nos gustaría tratar el tema del cartel de los soles, si existe o no existe, porque todo es una narrativa acá en el país del cartel de los soles, todo el mundo habla del cartel de los soles. El caso de Villavicencio también es otro tema que está distrayendo todos los problemas que hay en el Ecuador en este momento. El tema de Fernando Villavicencio, tú te has mandado 2 programas muy buenos durante esta semana. ¿Cuál es el criterio tuyo ya en lo personal de lo que ha pasado con Fernando Villavicencio? El crimen de Fernando Villavicencio, que ahora pues de 2 personas sentenciadas pues quieren buscar culpables. Bueno, nuevamente gracias y gracias a la comunidad de Ecuador en directo, a todo el público chuchologuense y si no es chuchologuense, véngase un ratito para que escuchen estos datos perturbadores. Miren, al caso Villavicencio yo lo vengo siguiendo desde hace muchos años atrás, ni siquiera desde el magnicidio. Yo vengo perfilando la vida de Villavicencio, las relaciones de Villavicencio desde que él era periodista en una radio que pertenecía al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y desde que era periodista, desde que fue periodista en la radio Tarqui, cuando todavía no tenía el título de periodista y lo hacía de manera empírica, digámoslo así. Y en Radio Tarqui, Villavicencio difundió la noticia falsa de que se habían encontrado los restos de los hermanos Restrepo. ¿Y qué es lo que había hecho Villavicencio? Básicamente meter, huesos de pollo y residuos de pollo en un frasco de polietileno y meterlo en la Laguna del Diablo. Dicho por el propio propietario de Radio Tarqui, que después tuvo que pedir disculpas públicas, me parece que fue por el año de 1992, porque en efecto no eran los restos de los hermanos Restrepo. Y realmente quedaron muy mal. La Marina ecuatoriana, la Armada ecuatoriana, tuvo que descartar lo que Villavicencio había informado en su momento, porque sinceramente era completamente falso y fraudulento, no solo falso. Entonces creo que esto es importante decirlo porque deja un antecedente de la práctica deontológica de este individuo. Y de ahí para adelante todo es un camino lleno de peripecias y muy sinuoso. Digo, Villavicencio tiene varias aristas que siempre han tenido una relación muy estrecha con lo ilegal, con lo ilegítimo, con lo irregular y sobre todo con la violación sistemática del código deontológico de este oficio apasionante que es el periodismo. Lo dejo como dato de color. Cuando sucede el asesinato de Villavicencio o el magnicidio de este ex candidato presidencial, yo logré acceder y tengo hasta el momento un expediente íntegro del asesinato y del magnicidio. Y yo he intentado reconstruir el caso desde el delito en sí mismo, es decir, desde el momento cero del asesinato, cómo estaba el vehículo, la posición del vehículo, el armamento que se utilizó, el decomiso, estos gatillos, el asesinato de los y una serie de, relaciones que permiten un poco comprender lo que sucede.
Y en ese sentido, yo no encontré, y hasta ahora no encuentro, que la materialidad esté de manera estrecha relacionada con alias Invisible. Pero fue uno de los capturados y de hecho es el único vivo de los gatilleros, junto con otra persona que es testigo protegido, que fue uno de los que empleó la fiscalía para acusar a los dirigentes de la Revolución Ciudadana y específicamente al expresidente Correa. Y de ahí en adelante hay una serie de irregularidades realmente descabelladas, ¿no? Lo que sucedió con el esquema de seguridad, lo que sucedió con Patricio Carrillo, las disputas internas dentro del movimiento Construye y Amigo, que creo que también eso es importante presentarlo, demostrarlo, lo que sucede con las internas que tenía con Cristian Zurita, ¿sí? Con Panchano, la señora Panchano, las propias hijas, la esposa Saraus y todo lo que estaba sucediendo en la ciudad de Manta, ¿sí? Con Agustín Intriago y la gente de Intriago. Es decir, hay una serie de relaciones al respecto de Villavicencio, los hermanos, por ejemplo, y los señores que estuvieron a cargo de su campaña, que demuestran estas relaciones, que Villavicencio tenía una conexión muy profunda con gente que se dedicaba al crimen organizado, al lavado de activos, y gente como los señores López, que tenían una conexión directa con personas que eran mafiosas o mafiosos. Entonces, lo interesante de todo esto es que la propuesta o la tesis o la hipótesis de la fiscalía, es decir, acá tenemos las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas para incriminar a Jordán, Aliaga, Serrano, Correa? Es el testimonio anticipado de una de nuestros testigos protegidos. El testimonio anticipado. Pero ¿qué pasa con los teléfonos celulares? ¿Qué pasa con los teléfonos celulares de los gatilleros? ¿Qué sucedió con el teléfono celular de Lópezita? El primero que cayó y fue asesinado en la flagrancia allá en la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito. ¿Qué sucede con todo esto? ¿Cómo explicamos aquello? Es decir, hay una serie de irregularidades. ¿Qué pasó con el teléfono celular con el que se tropezó este coronel del ejército ecuatoriano? Y que es él el que termina entregando el teléfono celular del gatillero a las autoridades. ¿Se entiende? Entonces hay una serie de cuestiones que la Fiscalía General del Estado no ha logrado resolver. ¿Qué pasa con el financiamiento que obtuvo el señor Villavicencio? ¿Qué pasa con el financiamiento de la campaña a la que tuvo acceso en su momento pues el movimiento Construye y la gente buena, entre comillas? Entonces hay una serie de preguntas que no se han puesto sobre la mesa. Y sobre todo, ¿qué pasa con la actoría y el rol que cumple la mafia albanesa en el país? Creo que esto es importante y fundamental porque de alguna forma habla de no solo la violación del debido proceso, sino la violación del Estado de Derecho y el amor por la verdad que necesitamos los ecuatorianos y que necesita la sociedad. A esto se suma la serie de irregularidades que han tenido las hijas Villavicencio, las hijas de alias El Leñador, como se lo conoce, porque hasta ahora no sabemos cuánto facturaba esa pizza del Leñador. No sabemos al respecto del conjunto o de las residencias o de los edificios que tiene. ¿De quién es la pizzería? Del hermano, exactamente del hermano. ¿Y movió cuánto en dinero en estos años de venta de pizza? Eso es lo que tiene que establecer la propia Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero. En su momento, Santiago Cuesta dijo que movían millones de dólares, 1, 2, 3 millones de dólares. Entonces, esto es lo que realmente llama la atención. Y llama la atención que haya una serie de comportamientos inmorales, algunos hasta amorales, dentro de la propia familia y de la estructura familiar. ¿Qué evidencia esto? Yo no quiero meterme en la vida personal de nadie, lo que quiero es evidenciar que hay una disputa interna. Lo que evidencia es que se están matando por seguramente la herencia que dejó el papito a las ñañas Villavicencio. Y lo digo por una simple razón. ¿Qué pasa con la vivienda que recientemente adquirió y que la pusieron a nombre de la abuelita? Yo tengo ya
el documento del predio, tengo ya el pago de la tarjeta que hizo la señora Amanda Villavicencio, tengo ya el juicio que le siguieron por no pagar la pensión de alimentos y que demuestro, y tengo testimonios de la propia familia Villavicencio que hablan pésimo del comportamiento de estas muchachas Andrés. frente al... Andrés, justamente que estás tocando en esa línea conductual el tema de las hijas del señor Villavicencio, yo me hago la pregunta y te hago la pregunta, ¿qué es lo que sabía la hija del señor Villavicencio que en su momento dijo que había lanzado el teléfono al río? ¿No? Eso nos deja pensar que ella sabía muy bien lo que había dentro de ese teléfono o que a lo mejor el papá... No sé, estoy especulando, obviamente le había dicho, ¿sabes qué, hija? Si algo me llegase a pasar, por favor, mi teléfono no puede ser entregado a las autoridades. Pero nunca lo lanzó al río. Pero nunca lo lanzó. Entonces, ¿qué es lo que trataban entonces de ocultar? ¿Ellas saben alguna verdad que no quieren que salga a la luz pública o que de pronto aún no se ha develado? En el expediente que yo tengo en mis manos hay un testimonio y una versión libre y voluntaria que no se tomó en consideración y que tiene bastante particularidad porque, digamos, arma un poco el rompecabezas de esta familia Villavicencio, porque déjenme decirles que eso es un Frankenstein, es una cosa realmente loca. Y ese testimonio, vamos a ponerle este calificativo a la persona que rindió la versión libre y voluntaria, es alias Maduro, que fue consultor de la campaña electoral de Fernando Villavicencio. Y este consultor participó en reuniones del Buró Político de Construye, de Gente Buena, participó en reuniones con Cristian Zurita, alertó sobre los problemas de la cápsula de seguridad policial, coordinó acciones para mejorar la seguridad y la coordinación de agenda, y todos hizo caso omiso. Es decir, que hay un dolo evidente en cuanto al manejo de la seguridad de Villavicencio. Pero adicionalmente a eso, ha revelado que hay una serie de disputas interfamiliares, ¿sí? Y que hay una serie de problemas interfamiliares, incluso políticos, que hablan de que podría tener otro tipo de motivación el asesinato de Villavicencio. No estoy incriminando a la familia, cuidado se me malinterprete o perdón si yo estoy impreciso con los datos. Lo que quiero decir es que hay una serie de contextos irregulares alrededor de Villavicencio que si yo fuese la fiscalía tendría que ir descartando. A ver, ¿quién puede ser el potencial criminal de Villavicencio? ¿Qué pasó con el tema de la mafia albanesa? ¿Qué pasó con el informe León de Troya? ¿Quiénes eran los de la mafia albanesa y cómo estaban asociados a la mafia de Manta, lavando activos? Y finalmente, ¿qué pasa con esta estructura política de Construye Gente Buena? ¿Cuál era su relación con la gente de Manta? Nunca se ha mencionado a los hermanos y a los señores López, por ejemplo, a los cuales yo me encargué de perfilar en repetidas y reiteradas ocasiones. Y lo que llama la atención es que la propia fiscalía es la que elimina esta versión libre y voluntaria, la señora Ana Hidalgo Guayaquil, elimina esta versión libre y voluntaria del expediente y prácticamente no le para bola. Y no le para bola cuando el FBI, ¿sí? Y la inteligencia militar ecuatoriana tomó contacto con este señor para decirle, tenemos que facilitar tu ingreso inmediato al sistema de protección de víctimas, y no lo hicieron. Entonces, yo insisto, este caso de Villavicencio va a ser usado políticamente. No les conviene ni al gobierno ni a la fiscalía encontrar la verdad sobre la autoría intelectual y material del magnicidio de Villavicencio. Porque yo acá les quiero ofrecer un dato. Pero la fiscalía ya sabe quién es. ¿Tú crees que la fiscalía sepa realmente quién es la verdad y la esté ocultando? Pero por supuesto, yo también puedo hasta especular al respecto de la verdad, pero esa no es mi competencia. La capacidad acusatoria la tiene la fiscalía. Acá podemos hablar sobre la estructura de la mafia albanesa, con quién se conectaba Villavicencio, cómo hablaba con Villavicencio, quiénes son los hermanos López, los señores López, qué pasó en esta versión de alias Maduro en la que dice, y le dijo el propio Villavicencio a él, tengo miedo, me están operando desde adentro, ya no confío en Zurita, ya no confío en Panchana, no sé qué hacer.
y tengo miedo de aceptar un vehículo porque cualquier momento me van a meter una bomba en ese auto. Palabras textuales de Villavicencio. Y el 19 de abril de 2023, meses antes del asesinato a Villavicencio, y acá tengo la polla, permítanme por favor la polla, Villavicencio solicita una información clasificada a la Unidad de Análisis Financiero, a la UAFE. Este es el último pedido y solicitud de información que hizo Villavicencio, amparándose en varios artículos de la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en su capacidad fiscalizadora como ex asambleísta. Y lo interesante es que dice, si va a certificar si se ha efectuado reportes de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, los famosos ROIs, de las siguientes compañías: Banana Puerto, Puerto Bananero Sociedad Anónima, Fertiza, Fertilizantes Terminales, Fertilizantes Granulados Fertigran, Japa Joint AG, Wang, Yang Ming, Sun Logics, Inarpe y una serie de empresas que se dedican al transporte y comercialización del banano y son puertos activos y privados en el país. Esto es maravilloso por una simple razón. Y si no lo entienden algunos políticos, papel y lápiz, porque esto es fundamental. Los puertos en el Ecuador son privados. El Ecuador, el Estado ecuatoriano no administra puertos. Los puertos son absolutamente privados. Y desde los puertos, y no lo digo yo, lo ha dicho la propia Europol y la propia ONU, el 75% de la cocaína está saliendo de puertos ecuatorianos y está saliendo específicamente del puerto de Guayaquil, sin contabilizar lo que es la minería ilegal que sale desde Puerto Bolívar en la provincia de Loja. Entonces, esto arma una teoría del caso completamente nueva y es sorprendente que la señora Ana Hidalgo Guayaquil, que siendo fiscal, que lucha contra el lavado de activos, especializada en el lavado de activos, no haya solicitado trazabilidad sobre estas compañías. ¿Se entiende? El último y la última solicitud de información que hizo Fernando Villavicencio en vida. Entonces yo insisto en esto. Va a seguir siendo usado el caso Villavicencio políticamente. La Fiscalía lo que quiere es acusar al expresidente Rafael Correa, vincularlo al expresidente Rafael Correa y vincular a personas que estuvieron asociadas a la Revolución Ciudadana, fueron coidearios de Rafael Correa o que fueron en algún momento cercanos al expresidente Rafael Correa. Esto es así, que no les quepa la menor duda. ¿Por qué razón? Y con esto cierro. Porque resulta que hace 15 días sacaron de la cárcel La Roca al supuesto magnicida de Fernando Villavicencio, al señor Carlos Edwin Angulo Lara, alias El Invisible. Lo sacan de La Roca y lo trasladan a la cárcel de Cotopaxi. Y lo simpático de todo esto es que lo trasladan a Cotopaxi y no lo meten al pabellón, lo tienen en transitoria, porque si lo meten al pabellón tienen que registrarlo, en transitoria no, y en transitoria pueden entrar fiscales y policías. Y resulta que yo tuve acceso a 2 fuentes protegidas que revelaron el procedimiento y que se cobró $120,000. Se habría cobrado $120,000 para el traslado de Angulo hacia Cotopaxi y adicionalmente se le está presionando para que incrimine al expresidente Rafael Correa, lo culpe y diga que él fue el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Lo tienen ahora en transitorio y le están haciendo lo que los PPLs conocen como la judía, ¿sí? Quitarles los zapatos, quitarles las medias, quitarles las sábanas, maltratarlos físicamente, intimidarlos, no darles la alimentación, apretándolos para que suelten lo que la fiscalía y la policía quiere que ellos suelten y específicamente Invisible suelten. Esto es absolutamente perturbador y llama la atención porque Angulo quiso ser trasladado de la cárcel 4 hacia Guayaquil, La Roca, en varias ocasiones, y el que en ese entonces era la defensa técnica legal solicitó una acción preventiva
para que de alguna forma el traslado de Angulo, se imposibilita el traslado de Angulo porque ya teníamos el antecedente de que los 6 gatilleros que eran de nacionalidad colombiana habían sido asesinados en la cárcel de Guayaquil. En la gestión del hermano de Patito Carrillo. Y nadie dice nada al respecto. Pero sobre este tema, las ñañas Villavicencio no se han pronunciado, no han hecho escándalo, no han salido a hacer sainete, no se han tirado al piso, no han dicho mi papito, santifiquémoslo a mi papito porque acaban de sacar al magnicida de Villavicencio, el señor alias Invisible, y lo tienen en transitoria apretándolo para tener la respuesta que quiere el gobierno y que quiere la fiscalía. Porque hay que ser muy claros en esto. Es del propio gobierno de Noboa, con el gobierno de Lazo, los que han instalado este proceso de negociación entre Fiscalía y el SNAI. ¿Y qué gana Noboa con esto? Bueno, que se siga utilizando esto como un juego político, como un sainete. Para perjudicar a la oposición, obviamente, y seguir desprestigiando. El correísmo. Desgastando. Y ojo con esto, yo no descarto la posibilidad de que las personas que estén involucradas en esta solicitud, en esta última solicitud de información que hizo Villavicencio en vida, estén vinculadas directamente con la estructura Noboa Trading o con alguna de las compañías del presidente de la República. Ojo con esto, queridos colegas, porque en el caso Mendoza Daza, que es uno de mis denunciantes, yo encontré transacciones que se realizaron con empresas que se dedican a la exportación de banano, siendo ellos un estudio jurídico que exporta banano en el Ecuador. Entonces, no descartemos la posibilidad que pueda tener algún tipo de conexión o que Villavicencio haya tenido algún tipo de información, por ejemplo, sobre el caso Noboa Trading, Transmavo, ¿sí? Blastic, Sociedad Anónima y tantas otras compañías que hoy están siendo contaminadas, entre comillas, para sacar el producto blanco desde los puertos ecuatorianos hacia Europa y el mundo entero. Andrés, ¿cómo viste tú el día de ayer la postura de la jueza que la fue ubicando a la fiscal Ana Hidalgo? Le dijo que la fiscalía no es, ¿cómo fue el término que utilizó ella? O los términos que utilizó, no es algo del tema político, no tiene por qué utilizarla. Politizar. O politizarla. Sí, no tiene que ser usada políticamente por el gobierno. Exacto. Parece bien. Ojalá la justicia ecuatoriana tome cartas en el asunto. Ojalá la justicia sea diligente con este proceso. Que tiene. Ella exigía que le den, que le emita prisión a todos. La sí, fiscal. Se solicitó la prisión preventiva para varias personas involucradas y también se hizo la solicitud de difusión roja de la Interpol. Ahora, sin elementos de convicción, mi querido Jaime, esto a nivel internacional se va a caer. Yo no me quiero anticipar, pero vamos a tener más información al respecto de este caso, que va a ser absolutamente perturbadora. Y acá se va a ver la selectividad de los cooperadores eficaces de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Del rol que cumple el señor Salcedo, del rol que cumple alias Invisible y del rol que van a cumplir algunos otros. No me quiero adelantar hasta tener papel en mano, sino qué vergüenza y qué bochorno. Como dirían los abogados, el papel aguanta. Correcto. Mónica. ¿Cuáles abogados dicen el papel aguanta todo? De verdad que hay ropa tendida y te pones a hablar de los abogados aquí. ¿Crees que fue, te he escuchado, Andrés, todo lo que has dicho hasta ahora, ¿crees que esta línea investigativa que se ha lanzado, esta hipótesis que solemos decir nosotros, que se ha lanzado, tiene muchas deficiencias para poder, digamos, en un deber ser, reconstruir realmente lo que pasó? ¿Por qué pasó y qué pasó ese día? ¿O crees más bien que con todo lo que ha pasado y cómo hemos visto manejar a la Fiscalía de ciertos casos, crees que se va a tratar de imponer el relato de que
estos cuatro primero involucrados y formulados cargos ayer son realmente quienes estuvieron atrás del crimen. Sí, definitivamente. A ver, yo soy peleado con los abogados, pero tengo que decir que a Mónica la respeto muchísimo porque rompe con ese esquema y ese paradigma, porque sabe lo que es tener evidencia empírica para poder formular una teoría del caso, una hipótesis e irlas despejando. Me parece que eso es fundamental. Y yo he escuchado a varios abogados pronunciarse al respecto de esto, y con el debido respeto que se merecen, están más perdidos que camarón en Yaguarloc. O más perdidos que este sándwich de chicharrón en el Mundial de Desayunos, porque ese Mundial tenía que haberlo ganado el Cebodado y el Bolón ecuatoriano. Pero bueno, déjenme decirles que para mí, yo veo que la intención es clara de la Fiscalía. Ellos quieren imponer este relato. No les interesa la verdad, no les interesa la debida diligencia, no les interesa tener ni siquiera un método riguroso que les permita ir despejando sus hipótesis. Y han planteado algunas dudas, algunas hipótesis al respecto del magnicidio de Villavicencio. Es decir, trazabilidad sobre las cuentas bancarias y financieras del señor Villavicencio, sobre las compañías relacionadas con las hijas y la familia Villavicencio. No tienes control sobre los recursos que se inyectaron en la campaña de Villavicencio. No tienes control sobre las disputas internas dentro de un movimiento bastante conflictivo de varias cabezas, Polimorfo, que es el que auspició la candidatura de Fernando Villavicencio. No tienes el control sobre los testimonios que pueden ser claves para despejar dudas al respecto del magnicidio de Villavicencio. Y adicionalmente a eso, ni siquiera has logrado reconstruir bien la materialidad del asesinato. Entonces, dividamos. Una cosa la materialidad, otra cosa la intelectualidad del magnicidio, o el acto premeditado, intelectual, planificado para poder, digamos, ejecutar y acabar con la vida del ex candidato presidencial. No hay nada de eso, porque les tiro un dato que para mí es perturbador. Dentro de la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio, había un policía que ya había sido procesado e involucrado en el tráfico de cocaína porque dejó en libertad a varias personas que fueron detenidas en delito flagrante traficando cocaína en la provincia de Imbabura. Y esa persona le asignaron a la cápsula de seguridad. No hay un solo policía procesado e involucrado en el caso, aunque sea por dolo, aunque sea para investigar. De hecho, no hay uno solo. No está ni Carrillo, que era el compadre, el amigo, no hay absolutamente nada, a pesar de que todo indica que fue una operación de la propia policía, una negligencia de la propia policía. Lo agarran a él del cogote, lo meten en prácticamente en la cajuela de la camioneta y pac, acabaron con la vida de Villavicencio. Es decir, que si no existe nada de esto alrededor del caso que estamos analizando, ¿cómo pueden salir a decir que los asesinos han sido estos 4 involucrados si no tienen un elemento de convicción más allá de los testimonios que ya sabemos que son forjados y operados por la propia Fiscalía General del Estado? Y funciona de una forma draconiana. Si tú no dices lo que yo necesito que digas, estás jodido porque no vas a tener alimentación, te vamos a fundir en la cárcel, nos vamos a meter con tu familia, los amenazan de muerte. Y eso es lo que me ha dicho incluso la propia gente relacionada con alias Invisible. No me quiero adelantar ni anticipar las cosas porque quiero tener los testimonios y los documentos en mano, en eso estamos trabajando, pero estoy seguro que en estas semanas vamos a tener sorpresas y revelaciones absolutamente perturbadoras que confirman cada una de las cosas que estoy exponiendo, que ya las hemos demostrado con elementos de convicción. Entonces, a mí me parece que el gobierno va a jugar con esto de manera sistemática. Ayer en la audiencia nosotros escuchábamos a la fiscal intentar en la sustentación o en el pedido de la prisión preventiva, cuando la jueza Ayala le pidió realmente entrar a motivar uno por uno la necesidad de aplicar la prisión preventiva o de imponer la prisión preventiva como medida cautelar. Este ejercicio, este esfuerzo de tratar de justificar, y definitivamente pues a la final creo que no pudo hacerlo, sobre todo en el caso de Jordán y de Serrano.
Pero luego la Fiscalía saca un comunicado, ¿no? Y dice, a ver, estos son los elementos en los cuales se sustentó el pedido de prisión preventiva contra los 4 procesados como autores mediatos. Y ahí salta la duda porque si pudimos revisar, varios de ellos es la utilización de los chats del caso Metástasis. Pero aquí viene una duda porque en esos chats, aparentemente, que son los chats judicializados del narcotraficante asesinado bajo custodia policial Norero, hay muchísimas otras infracciones, muchísimas otras quizás información que pudo haber incluso desencadenado otro tipo de investigaciones también, pero que como no están en el contexto o en la visión de persecución política de la Fiscalía General del Estado, pues simplemente han quedado relegados. Y que luego, por ejemplo, cuando fueron aprehendidos personas como Mayra Salazar y procesadas, también tuvimos otra suerte de información de chats y cosas que tampoco se judicializaron, tampoco se investigaron. Y si a eso le sumas los chats difundidos de Fernando Villavicencio, que también tiene información del cometimiento de infracciones, entonces pues tampoco. Entonces acá el relato está por encima de la verdad, Andrés. ¿Y quién, si hablamos de una fiscalía que decide qué investigar y qué no investigar, quién es capaz de decirle la verdad al país? ¿Quién va a tener la frontalidad de decir, este es el relato oficial, pero esta no es la verdad del proceso? A ver, yo coincido y suscribo tus palabras, Mónica. Me parece a mí que el Ecuador, la principal crisis que está enfrentando es esta anomia, ¿no? Y acá voy a despojarme un poco de la condición de periodista y me voy a poner el disfraz del chochólogo, del sociólogo. Y esto que planteaba Emil Durkheim, decía, la anomia es la condición en la que básicamente no existe norma y no existe la capacidad societal para responder a la norma. Vivimos en un mundo o en una sociedad que ha legitimado, ¿sí? Que ha legitimado la falta de norma, de regla, ¿sí? Y una convivencia moral. Entonces, si nosotros no tenemos amor por la verdad, por lo que realmente sucedió con el asesinato de Fernando Villavicencio, si no exigimos la verdad a las autoridades, si no exigimos la verdad al acusador público, que es la Fiscalía General del Estado, si seguimos comiendo cuento y mamando gallo, como se dice vulgarmente, nosotros realmente vamos a terminar en una situación bastante problemática. Ya tenemos una crisis moral. Yo he visto en estas semanas videos realmente que a mí me perturban, donde hay jóvenes que están directamente vinculados al crimen organizado, a las mafias. Creo que eso se explica por diferentes variables estructurales, ¿no? La exclusión social, la pobreza, etcétera, etcétera. Pero sí me parece a mí que la familia ecuatoriana está prácticamente destruida. O sea, no tenemos un amor por la verdad. No sabemos en el horizonte qué es la verdad. Y muchas veces lo único que se hace es construir relatos sin solvencia, sin rigor técnico, sin rigor científico, como lo hace la propia Fiscalía, para imponer el odio, que es lo más sencillo de inocular en la sociedad ecuatoriana. Y ha sido lo más sencillo. Entonces a mí me parece que ahí también la sociedad cumple un rol fundamental, que es tener capacidad de respuesta, volver a reconstruir esos valores. ¿Qué pasa con el tejido social? O sea, ¿qué pasa con las organizaciones civiles? ¿Qué pasa con la Organización de Derechos Humanos? ¿Qué pasa con los movimientos y partidos políticos? O sea, salgamos un poco de esta dicotomía correísmo-anticorreísmo y veamos a la sociedad en su conjunto. ¿Qué capacidad de respuesta tenemos? Porque incluso hemos perdido hasta el asombro. O sea, yo a veces comento este caso con los colegas colombianos, peruanos, venezolanos, europeos, y ellos dicen, realmente es para una serie de Netflix. Yo le digo, en efecto, pero ¿qué dice la sociedad? O sea, nada, está aletargada, creo que vive en un mundo paralelo o simplemente de espaldas de esa realidad, cuando esto es lo que nos tiene que llamar poderosamente la atención. Nos están robando la verdad, nos están robando la información para la toma de decisión, y yo creo que eso es escandaloso. Y todos somos los llamados, periodistas y no periodistas, abogados, ciudadanos, carpinteros, médicos, etcétera, estudiantes,
somos los llamados a velar porque se cumpla eso. La verdad es un acervo cultural, es algo que nos permite a nosotros tener, digamos, una cohesión societal, que es lo que se ha perdido. El país vive una anomia y la falta de cohesión que es permanente. Por eso estamos enfrentados los unos con los otros. Y yo creo que ese es un llamado a toda la sociedad en su conjunto. Pero sí, y aquí viene, ¿no? Porque si desde los espacios en donde se supone que hay no una representación política, no es el fiscal general, el contralor general del Estado, no son autoridades de control elegidas popularmente, es decir, no es que es por simpatías. Lo que uno espera realmente de estos espacios, y no me quiero centrar únicamente en la fiscalía, porque tú también investigas otros aspectos de corrupción, pero tenemos entidades de control que a lo largo de estos últimos años se han centrado únicamente en perseguir personas y no realmente en perseguir y demostrar situaciones que ponen en riesgo no solamente la institucionalidad, como lo decía el doctor Vanegas, sino también el estado de cosas, es decir, el correcto funcionamiento del Estado, el no abuso de los recursos públicos. Luego, que sí se invierta, digamos, que se cumpla un presupuesto, que se asigne presupuestariamente. Hoy vemos, por ejemplo, la crisis de salud, vemos las crisis de neonatos, vemos la falta de recursos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y tienes estas dos entidades de control que a ocasiones parecen dormidas, pero en ocasiones parecen muy serviles a lo que está pasando. Y ahí es cuando sí la ciudadanía dice, bueno, pero es que esto es lo que dice la Fiscalía General del Estado. O tenemos una Contraloría que no dice nada. La gente en realidad, manipulada también por el relato comunicacional fuerte y evidente de este gobierno, que invierte, que considera inversión la pauta y gasto la educación, ¿cómo vamos a llegar? Y esta es la visión. Ellos le llaman gasto a la educación e inversión en pauta, priorizando eso, ese relato, esa maquillaje por encima del conocimiento, Andrés. Por eso me gusta conversar con Mónica, porque creo que ella sale del esquema del abogado tradicional, que piensa que el derecho y la ley aparece como algo dado. Y no, es algo que la sociedad en su conjunto lo construye con instituciones sólidas y democráticas. El derecho, digamos, no es la superestructura es la sociedad en su conjunto, la que logra, mediante un pacto social, construir las instituciones que le permiten funcionar pacíficamente, armónicamente, tener, digamos, la posibilidad de vivir como seres humanos. Y yo creo que eso es lo fundamental, lo que has dicho, porque a mi entender, las personas o los políticos que hablan de que hay que reducir el tamaño del Estado, que hay que reducir la capacidad del Estado, que hay que reducir y aniquilar al Estado, esos están más perdidos en cambio que payaso en un velorio, porque lo que les están diciendo indirectamente es, vivamos lo que estamos viviendo hoy, porque el Estado ecuatoriano se vuelva aparente, inexistente, depredador, decía Peter Evans, un Estado depredador, es decir, que no tenga capacidad económica, que no tenga capacidad regulatoria, que no tenga control, que no tenga instituciones sólidas, que no velen por la ciudadanía, como los estados que en su momento fueron parte del África subsahariana. Entonces, eso creo que también es una discusión estructural. Pero anda a hacerle entender esto, por ejemplo, al pelado Castillo, que, insisto, otro payaso perdido en el velorio, no entiende ni siquiera qué es el Estado y piensa que es la ley persecutoria la que tiene que regular el comportamiento de la gente, cuando ni siquiera tienes institucionalidad en Mataje, por ejemplo, cuando no tienes institucionalidad en Sevilla del Oro, por ejemplo, cuando no tienes institucionalidad en Ponce Enríquez, por ejemplo, cuando tienes unas instituciones completamente cooptadas y secuestradas por el crimen organizado, militares, policías, lo que pasó ayer, por ejemplo, con el tema de los pinchazos del poliducto, que lo investigamos en este espacio, incluso yo como periodista y ex candidato a la Asamblea Nacional presenté la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Les puse todo el contingente masticadito para que solo traguen y hagan el proceso y no lo hicieron. Y recién ayer involucran a personas, pero descartan el caso Petronovoa, por ejemplo, donde se está generando una licuefacción de activos increíble y donde se sigue traficando el combustible de manera ilegal, arbitraria, alimentando al crimen organizado. Entonces, estas discusiones estructurales son las que nos permiten a nosotros caminar como sociedad.
Decir, a ver, necesitamos un Estado fuerte y sólido. Para eso necesitamos redistribución de la riqueza, regular las competencias, un Estado presente, no ausente, un Estado que invierta en la salud, en la educación de las personas, que no genere estas crisis inducidas para después agarrar a los privados y decir, mire, ya tenemos la solución. Cuidado, ya se van, verán que lo estoy advirtiendo, ya se van a venir los negociados en el sistema de salud pública con las resoluciones del señor Edgar Lama Bombúfalo, que dicho sea de paso, fue el abogado defensor de la causa Novoa Trading, de tráfico de cocaína. Entonces, díganme, ¿cómo podemos caminar si son esas personas las que dicen que hay que aniquilar y eliminar el Estado? Y otras que dicen, no, no hay que aniquilar y eliminar el Estado, hay que poner mis intereses particulares y privados en el Estado para que sean administrados. Es lo que está sucediendo hoy por hoy en el territorio nacional. Lama tiene negocio con el seguro. La familia de Lama es la dueña de la clínica Kennedy y todo el mundo lo sabe, ¿no? Terrible. Pero sin embargo son los que se presentan como los salvadores de este país. Antes de seguir, Andrés, quiero pedirle a la audiencia que ponga los likes. A ver, tenemos 3.300 personas conectadas y apenas 1.900 likes. No puede ser posible. Apóyele, dígale, Andrés, ¿cómo es que usted le dice? Apóyele. Apoyémosle, colaborémosle, porque si no estamos fregados los de Ecuador en directo sin likes. Póngale los likes a la transmisión para que este contenido llegue a más personas y se evite la censura. Ya saben. Bien, Andrés, ¿qué te parece si pasamos al tema del cartel de los soles? No sé si lo trataste con Mónica. Sería importante hablar de este tema porque acá se habla del cartel de los soles en el Ecuador. El objetivo parece de la visita de Rubio es que Ecuador se involucre en el tema Venezuela. Perú, tengo entendido que ya reconoce al cartel de los soles como un cartel de terroristas. Bueno, en fin, todo esto parece ser que nos están involucrando en un tema geopolítico, no un tema de seguridad acá en nuestro país. ¿Qué criterio tienes tú de esto? Bueno, primero, preocupante la presencia de los alcaldes de las principales ciudades del país para un sainete que está perfectamente organizado. Yo considero que es falta de asesoría de los tres alcaldes de entender qué está sucediendo a nivel geopolítico, a nivel del globo, ¿sí? En este proceso de multipolaridad. Digo, para que la gente nos entienda, hay elefantes que se están disputando el orden mundial. Pero estos elefantes tienen un piso, un césped, donde se están peleando y disputando el orden mundial. Ese césped somos nosotros. Y tenemos que evitar que pisen el césped donde estamos ubicados nosotros, porque si no, chao Lola. Entonces, esto es lo que está sucediendo en la práctica. Hay potencias que se están disputando un nuevo orden mundial. Estados Unidos, con su clara estrategia de primero América, ha demostrado que no quiere entrar en una política belicista, ¿ya? Pero claro, hay unas fracciones dentro de los Estados Unidos, y una de esas es el señor Marco Rubio. Y lo primero que hay que preguntarse, y de paso les digo a los alcaldes de las principales ciudades que participaron en esta reunión, infórmense quién es Marco Rubio, el primer cubano en ingresar al Congreso de Estados Unidos en su momento, y el primer cubano en ostentar cargos de alto vuelo, digámoslo así, en la función y en la gestión de Donald Trump. Asociado a la gente de Miami muy fuertemente y financiado por la Asociación Nacional del RIF. Este contexto me parece que es importantísimo. Es él el que está liderando esta política belicista, intervencionista a la República Bolivariana de Venezuela. Y ojo con esto no se trata de ser pro Maduro o anti Maduro. Esto se trata de entender que si sueltan misiles desde la costa del Caribe hacia América del Sur, Suramérica, todos vamos a ser afectados. Porque estamos hablando de que Venezuela es el principal o tiene las principales reservas de petróleo en la franja del Orinoco y tiene unas espectaculares reservas también de oro. Si es que llega a caer el precio del petróleo, Ecopetrol quiebra, que es la compañía estatal de producción de petróleo de Colombia. Y Petroecuador no solo quiebra, desaparece, porque ya tenemos una producción a la baja
vamos a desaparecer, vamos a dejar de producir. ¿Se imaginan a cuánto va a bajar la producción de petróleo y el costo del barril? A países que dependen de la exportación de petróleo para poder subsistir y financiar las arcas públicas. Entonces eso no está en el radar, no está en el mapa. Adicionalmente a eso, Estados Unidos, estúpidamente, porque me parece que esto no fue calculado ni estratégicamente, le da a Marco Rubio la potestad para que lidere esto y movilice. Y eso en Venezuela ha generado una especie de espíritu unitario, fortaleciendo el liderazgo de Nicolás Maduro, les guste o no les guste. Porque en vez de generar y operativizar una oposición política, la oposición política de Venezuela va y le golpea la puerta a los gringos y les dice, vean, por favor, ayúdenme porque yo no puedo generar una oposición política en Venezuela. No tenemos la capacidad. Denme la manito, no sean malitos, por favor, denme una mano y pongan ahí unos tanques de guerra y unos buques de guerra para que se asusten. Entonces, generó todo lo contrario, un espíritu unitario de patriotismo y de apoyo a Maduro, incluso los que son antichavistas. ¿Entiende esto? Eso es importante. ¿Y qué hace internacionalmente Estados Unidos para construir el argumento o la potestad o la legitimidad de intervenir Venezuela? Decir, es que Maduro es el que lidera el cartel de los soles, un cartel que se desconoce dónde producen la cocaína, cómo trafican la cocaína, cuál es su estructura jerárquica, dónde están las calificaciones de las flagrancias o de los decomisos de la cocaína, qué redes están utilizando, salen por Panamá, salen por Costa Rica, salen por Colombia, son del Valle de Cauca, cómo se conecta Colombia con Venezuela, qué están haciendo. Después cambia la versión y dicen, no, es que es una estructura corrupta que opera con militares y a la vez con las disidencias de las FARC. Bueno, ¿cuáles han sido los detenidos? Después cambia nuevamente la teoría y dicen, no, es que son las propiedades de Maduro y Diosdado Cabello que tienen en los Estados Unidos y que tienen en Panamá y que ya fueron decomisadas y que mueven millones de dólares. Y finalmente cambian y dicen, no, ya atrapamos a un buque que estaba traficando cocaína y es un barco, que lo desaparecen. La principal fuerza militar del mundo desaparece un barquito y una lancha rápida que andaba con un supuesto cargamento de cocaína. Y utilizan unas declaraciones y al presidente Trump en vivo y en directo para salir a hablar de eso. Es decir, en conclusión, hay una serie de cuestiones, y yo las voy a abordar el día de mañana, que no han sido explicadas, que han sido completamente descontextualizadas en medio de una guerra psicológica, porque esto existe, para debilitar al gobierno venezolano, en medio de esta disputa por el orden mundial. Ya salió a pronunciarse China, ya se pronunció Rusia, la visita de Putin a Trump en Alaska, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a los datos perturbadores porque creo que esto aterriza bastante bien el tema. ¿Existe el cartel de los soles? Bueno, que lo comprueben. Yo les había dicho al inicio de esto que Marco Rubio fue financiado su campaña electoral por la Asociación Nacional de RIF y específicamente por la gente de Miami Beach. Marco Rubio, que recibió cerca de $3 millones para la campaña y que lidera esta intervención en las costas del Caribe, es el encargado de presionar a Venezuela y presionar a los países para arrinconar a Venezuela. Pero arman la estrategia y dicen, no, es que nuestra lucha es contra los cárteles y el crimen organizado. Hacen la visita a México y de México se saltan al Ecuador. No lo incorporan a Colombia, que es el principal productor de cocaína del mundo, y tampoco lo incorporan a Perú, que es el segundo productor de cocaína en el mundo. Tampoco lo suman a Brasil, que es el principal consumidor de cocaína en la región. Entonces no tiene sentido lo que están haciendo. Seguramente le tomen el pelo a los ilusos que no conocen sobre este tema, pero bajan a Ecuador para construir el discurso y el framing de que ellos quieren intervenir porque ese cartel de los soles está conectado directamente con toda la estructura narcotraficante, cuando no han presentado un solo papel, un solo reporte. Y es más, mis queridos chochólogos, y esto me parece bastante decidor y hasta perturbador, ponga atención y mucho cuidado. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el reporte internacional del informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2025, no reportó la existencia del cartel de los soles.
Y eso fue presentado ahora en mayo de 2025. No reportó la presencia del cartel de los soles. Se le cayó el cartel de los soles del informe del 2025. ¿Y dónde supuestamente opera el cartel de los soles? ¿O desde dónde opera? Es que eso es lo que no hay claridad. O sea, supuestamente son disidencias de las FARC en una de las apreciaciones del gobierno estadounidense. Supuestamente transan estas disidencias de las FARC con militares venezolanos y a su vez con el régimen de Maduro. Pero no hay una estructura jerárquica armada, como por ejemplo decirte el cartel de Sinaloa o el cartel Jalisco Nueva Generación. No existe. Y dejan de lado otra cosa que es súper importante, mi querido Jaime, la disputa por el tema del fentanilo. El fentanilo se produce en los Estados Unidos y lo producen permisos sanitarios. Lo produce Estados Unidos y compañías que tienen permisos sanitarios. Lo que está teniendo Estados Unidos no es un problema solamente del fentanilo, sino problemas económicos de empresas que venden el producto interno, pero que tienen una competencia desleal por el tráfico del fentanilo. Eso es lo que realmente sucede en los Estados Unidos y lo que quiere regular el gobierno. Porque le están quitando guita a uno de los principales financistas, ¿sí?, de grupos políticos de los Estados Unidos. Es lo mismo puro y duro. Pero volviendo al tema del cartel de los soles, yo les quería ofrecer un dato que a mí me parece escalofriante. Recientemente asesinaron, pues ya falleció lamentablemente, el exdiputado Uribe Turbay del Congreso colombiano. Cuando asesinan a Uribe Turbay o cuando lo disparan, capturan a este muchacho de unos 16 años y empiezan a construir la flagrancia y el delito. Y déjenme decirles que la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Colombiana es bastante buena, a diferencia de la DGI ecuatoriana, bastante buena. Y construyen el delito con una teoría muy interesante al estilo Arthur Conan Doyle. Ellos dicen, miren, agarramos las prendas de vestir, identificamos que las prendas de vestir pertenecían al Valle de Cauca, porque no habían sido compradas en Bogotá, identificamos que ellos tenían una especie de oficina, les dicen oficina a la especie de mandos medios dentro de una estructura de una organización narcodelictiva, y que esa oficina había conseguido o había buscado contratar a muchachos para que asesinen a Uribe Turbay. Establecimos toda esta trazabilidad y dimos también con el arma homicida. Nos dimos cuenta que el arma utilizado por el asesino fue un arma que fue obtenida en Miami, en los Estados Unidos, y que seguramente debe haber sido comercializada y avalada por la Asociación Nacional del Rifle. Y es súper llamativo que te hablen del combate al crimen organizado y al narcotráfico, pero no al tráfico de armas, cuando saben plenamente que el principal productor de armas y traficante de armas son los de Estados Unidos. ¿Se entiende esto? Esa es una gran realidad lo que tú dices, Andrés. Andrés, pues bueno, si no existe el cartel de los soles, porque no está confirmado, ¿existe todavía operando la mafia albanesa? Pero por supuesto, esa es otra. Y esta información yo la entregué a varios colegas en Colombia, porque es muy interesante lo que planteas, Jaime. Hay una deslocalización de las estructuras criminales a nivel mundial. Muchos hablan de los cárteles de Colombia, de los cárteles de México, de los nuevos cárteles del Ecuador, y no entienden que eso ya en la práctica es inexistente. Son mandos medios, son oficinas, como se dice en Colombia. Oficinas de atención al cliente, digamos así. Lo que realmente son holdings que operan a nivel mundial, con la 'Ndrangheta, por ejemplo, la mafia italiana, por ejemplo, la mafia albanesa, por ejemplo, operando activamente en el territorio ecuatoriano y hasta el sol de hoy, con varias empresas activas en el territorio ecuatoriano, activas, señor presidente, y que el decreto ejecutivo 111 no clasificó a la mafia albanesa como organización narcoterrorista, pero sí lo incluye al cartel de los soles sin evidencia probatoria. Entonces esto es muy simpático. Están también las mafias rusas y chinas que se están dedicando no solo al tráfico de cocaína, sino también al tráfico de minería ilegal.
¿ya? Yo por eso me mandé un trino y una investigación que también la presentamos en este espacio sobre el director del Arcom. Pablito, el Ironman de los cuchitos, Pablito Isuriet, el exsecretario de Comunicación, hermano del exsecretario de Comunicación de Daniel Noboa, que tiene 4 milloncitos nada más, como capitán en servicio pasivo. Pasivamente se metió 4 milloncitos nomás, no se sabe de dónde, porque siempre ha sido jefe de seguridad de alguna empresa, capitán de las Fuerzas Armadas, ex militar. Ha sido buen negocio. Entonces, ser oficial. Buen negocio, sí. Y uno chiro que no tiene para pagar la tarjeta a fin de mes. Es que ese es el tema, hacia allá vamos. Y no solo es el tráfico de droga y de cocaína, es el tráfico de minerales, la minería ilegal. Sobre esto también vamos a tener un especial bastante contundente y sólido, porque se están haciendo maravillas en las estructuras de delincuencia organizada dentro del Arcom y dentro del Ministerio de Energía y Minas, que las conoce perfectamente la señora Manzano, hermana de Bernardo Manzano, asociado a la mafia albanesa. Pero de esto el gobierno no le conviene, porque es más rentable políticamente hablar del cartel de los soles, y un fantasma ahí que genere miedo, que inocule odio en la gente para seguir gobernando y teniendo el control. Andrés, y todo este dinero, bueno, el otro día la escuchaba yo a la señora Valentina Centeno, que se va a Estados Unidos, creo ya, a estudiar, va a estar un mes en Estados Unidos y un mes en la Asamblea, algo así, que se lavan 30.000 millones de dólares en este país. La gran pregunta es, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes controlan? Sobre este tema, yo me pronuncié, me parece que el día de ayer, que escuchábamos un poco al Baby Torres, Mr. Quijadas, Mr. Quijadita, que decía una cosa bastante simpática. Yo decía, mamita linda, ¿dónde habrá estudiado? Y él decía, lo nuevo de esta ley de inteligencia es que creamos el sistema de inteligencia, decía. ¿Y cuál es el sistema de inteligencia? Que estén coordinadas, porque antes no existía la casa militar y no sé qué y no sé cuánto, y les increpaba a los jueces de la Corte Nacional, de la Corte. Y como es, y este individuo realmente no sabe lo que estaba hablando, porque no sabe que existe una mesa de coordinación ya en la ley orgánica para prevenir y erradicar el lavado de activos, que articula la unidad de análisis financiero, la central de inteligencia estratégica, la subdirección de inteligencia financiera del Servicio de Rentas Internas, direcciones o unidades de lucha contra el lavado de activos de la Policía Nacional, la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ya están coordinadas. Ya existe esa inteligencia que querían crear con la ley de inteligencia, que de inteligente tiene lo mismo el señor Esteban Torres. Entonces, realmente esto es preocupante porque hay un desconocimiento absoluto de cómo funciona el sistema. Lo que ya decíamos en relación a la solicitud que hizo Villavicencio, los reportes económicos inusuales, y cómo se puede efectuar un tema de trazabilidad sobre estas operaciones económicas inusuales. Pero no hablan, por ejemplo, del control del catastro minero. No hablan, por ejemplo, del control de un catastro a través de un catastro inmobiliario. No hablan, por ejemplo, de la creación de empresas y compañías fachada en el Ecuador. ¿Cuántas SAS se han creado que no están operando y funcionando en el territorio nacional desde el año 2020? No hablan, por ejemplo, de cómo generar un sistema coordinado. No hablan, por ejemplo, de los presupuestos que se tienen que asignar a la unidad de análisis financiero y a la mesa de coordinación para luchar contra el lavado de activos. No te hablan, mi querido Jaime, de la evaluación mutua. Hay un informe que se llama Evaluación Mutua, que lo coordinan con el Grupo de Acción Financiera de América Latina. No hablan los resultados de ese informe de evaluación mutua. Y tampoco hablan de lo que sucedió recientemente con la medida del presidente de la República de sacar a Panamá del listado de los paraísos fiscales, cuando está reportado por el propio Gafilar, por la propia Unión Europea y por el propio Tax Justice Network. Entonces, mira, acá lo que realmente sucede es, y la verdadera intención gubernamental
Convertir al Ecuador en un estado para generar el lavado de activos. Convertir al Ecuador en un estado para facilitar el lavado de activos, dado su condición de dolarizado. Eso es lo que quieren. Y eliminar todos los controles. Eso es lo que realmente pretende el gobierno nacional. Porque su ignorancia al respecto de cómo funciona el sistema los termina delatando. La verdad que sí. Y todo se lava el dinero que entra producto del narcotráfico, yo me imagino en el sistema financiero, ¿no? En la banca. ¿Y qué hace el superintendente de bancos? Tienes ahí banca y también cooperativas. Cuidado, esencialicemos a las cooperativas, ¿eh? Y también tienes cooperativas que han trabajado de manera articulada. ¿Proyectos inmobiliarios también? Pero por supuesto, proyectos inmobiliarios que crecen de la noche a la mañana. Y por ahí están metidos ex legisladores, ex asambleístas de Construye, con proyectos inmobiliarios allá en Manta. Incluso tuvieron mucha cercanía. Que les va muy bien, ¿no? Todo vende. Va muy bien en la vida. Es que es muy rentable. O sea, no hay control. Y producto de la propia corrupción. Yo también hablé de un contratista del Estado ecuatoriano que se dedicaba a proveer medicamentos y que recientemente adquirió un espacio maravilloso para poner un club de golf en Guayaquil, cerca de San Borondón. Entonces hay una serie de descontrol, una falta de control sobre las operaciones inusuales. Y eso definitivamente debilita la dolarización y la economía, porque algunos dicen, no, pero es que a la final si se combate el crimen organizado va a caer la economía. No es así. No es así, porque lo que sucede es que ese dinero ilícito se concentra en pocas manos, porque el Estado ecuatoriano no tiene la capacidad de combatir a esto y deja que el circulante esté ahí, rodando alrededor de compañías fachada, empresas fachada y personas que están asociadas al crimen organizado. Si combates el lavado de activos, ¿bajas la criminalidad en el país, Andrés? Pero es lo más obvio, pues, mi querido Jaime, y es lo que no entiende el gobierno nacional. O sea, lo que tiene que fortalecer son los presupuestos de la UAF, de la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, de la coordinación de estas instituciones, de la Dirección de Inteligencia, de la Subdirección de Inteligencia Financiera y Fiscal del SRI. Eso es lo que tienen que fortalecer, o sea, las capacidades técnicas para poder identificar dónde están los problemas, pero hacen todo lo contrario. Desfinancian a las instituciones y legalizan a los paraísos fiscales como el caso panameño. Y yo lo dije en este espacio y presenté el documento. El presidente de la República tiene inversiones en Panamá y de hecho, Lanfranco Holding es dueño de 32 compañías asociadas al grupo Nomoa. Está sucediendo todo lo contrario. Andrés, quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado para hablar de estos temas el día de hoy y te propongo, y le propongo a la audiencia, ¿qué te parece si hacemos un chochólogo los días jueves en este espacio? Con todo gusto, encantado. Con todo Pero gusto, encantado. Con este estilo de conversación, ¿no? Me parece chévere, me parece chévere. Nos falta un café nada más y le metemos leña al fuego. Por supuesto. Entonces, nos vemos el próximo jueves. De acuerdo, entonces. Nos vemos el próximo jueves, mis queridos chuchólogos. Un abrazo. Andrés Durán, periodista de investigación de Ecuador en Directo, conversando con nosotros